Soberanía popular para la segunda independencia. Gustavo Ruz Zañartu, licenciado en Sociología de la Universidad de Chile, fue presidente de la Juventud Socialista y asesor de difusión del presidente Salvador Allende, subsecretario nacional del Partido Socialista de Chile hasta 1973. Fue secretario de Relaciones Internacionales de la Unidad Popular en el Exterior, director de las revistas Prisma Político y Foro Latinoamericano, director general de Ediciones Tierra Mía, miembro fundador del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, miembro fundador del Foro Social Chile. Nuestros padres fundadores, O'Higgins, Carrera, Rodríguez, se inspiraron profundamente en los principios jacobinos, en las ideas de la Ilustración, que les llegaron desde la Revolución de los Estados Unidos, desde la Revolución Haitiana y desde la Revolución Francesa. Y sin duda, este nexo privilegiado que existió entre el joven estudiante Bernardo O'Higgins Riquelme y este gran intelectual, este gran político, este gran organizador, Francisco Miranda, fue absolutamente decisivo para perfilar el diseño de la lucha contra la colonia española y para hacer de la soberanía el destino señero del continente latinoamericano. Sabemos que fue un trabajo arduo, no solo fue una lucha de ideas. Arrendar un barco, adaptarlo para traer tropas, hacerlo desembarcar burlando la vigilancia de la monarquía española, y en el caso chileno o argentino, el general San Martín se viene a Mendoza, crea una industria de armamento y cruza la cordillera de los Andes, que en esa zona tiene más de 4.000 metros de altura, tiene cientos de quebradas muy peligrosas. Imagínense ustedes lo que era traer mulas, cañones, vituallas, cruzando a pie una zona que no por su belleza es menos peligrosa, mortíferamente peligrosa. Sin embargo, todos ellos estaban imbuidos de un ideal profundo, de la emancipación humana, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Y su lenguaje era transparente, era prístino, no había forma de confundirse. O ellos, la corona española, o nosotros. No cabía un alfiler en esa dicotomía entre la opresión, la inquisición, el oscurantismo y la libertad, la democracia, la soberanía. Y esto tiene que ver con los estudios que hizo O'Higgins junto a Miranda, pero también de los estudios que hizo Bolívar con su maestro Simón Rodríguez, y los estudios que más adelante hicieron todos los emancipadores, desde Artigas en Uruguay hasta José Martí en Cuba. Hay un continuo histórico, no hay interrupción, porque estas grandes ideas fueron definitivamente aplastadas, o por lo menos digo transitoriamente aplastadas, en un proceso que corre en paralelo con la restauración de los Borbones en Europa, con todo su espíritu de venganza, con toda la persecución a todos los que cantaron la Marsellesa, a todos los que levantaron los idearios de la Revolución Francesa contra Jacobino, con la restauración de la dictadura de las oligarquías. Las mismas oligarquías que por 300 años oprimieron a nuestros indígenas, a nuestros pueblos, como peones, como agentes correveidiles de la corona española, se transformaron ellos en la nueva clase dominante a partir de 1818, y una vez que tomaron firme el poder en Chile en 1833, lo primero que hicieron fue neocolonizar nuestro país a manos del imperialismo inglés. El primer decreto Portales es un empréstito con el gobierno inglés, y desde entonces hasta nuestros días Chile es una neocolonia.
es un país sometido a intereses extranjeros. De manera que hay un hilo conductor entre la lucha por la primera independencia, entre 1810 y 1818, a la lucha por la segunda independencia en 1970-73 en Allende y 1999 en adelante en Venezuela. He venido, por lo tanto, en términos históricos y políticos y culturales, a mi hogar, a la madre patria, de donde nacieron las ideas que inspiraron a nuestros padres fundadores y donde personalmente tuve una gran acogida hace hoy 33 años, cuando me correspondió organizar un Congreso Mundial de Solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y permítanme una anécdota. Estábamos aquí en Caracas con delegados de todo el mundo denunciando a Somoza, y a mí me correspondió representar a Chile en ese encuentro. Terminamos todos comprometidos a aumentar nuestra solidaridad con la lucha insurreccional del pueblo sandinista. Tomamos nuestro avión de destino, de regreso, y íbamos en vuelo ya, cuando el piloto de la nave nos comunica directamente desde la cabina: señores, tengo el agrado de comunicarles que me comunican desde tierra que el señor Somoza abandonó Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha llegado al poder sin disparar un tiro en las calles de Managua, ¿no? Bueno, bromeábamos nosotros de que nuestros discursos hicieron temblar al tirano y definitivamente abandonó, dejando ahí el espacio que ocupa el Frente Sandinista. Cierre paréntesis, digo que he llegado a mi casa porque en este hogar hubo miles de chilenos que escaparon de la dictadura, y mucho antes nuestro maestro, probablemente el más grande pensador chileno que iluminó la estrategia de la construcción de la vía propia, don Eugenio González Rojas, que después fue rector de la Universidad de Chile. Él fue uno de los principales organizadores del Instituto Pedagógico aquí en Venezuela en los años 39 y 40, cuando en Chile gobernaba el Frente Popular. Y fue también mi maestro y también, justo es decirlo, nuestro cómplice en la lucha contra la dictadura en la clandestinidad en los duros años 73 y 74. Entonces hay todo un tejido, hay toda una relación de principio a fin, de ayer hasta hoy. Miranda como profesor de O'Higgins y al mismo tiempo inspirador de Bolívar, Simón Rodríguez, que después de inocular en Bolívar estas ideas libertarias va a Chile y vive en Chile 7 años y no pide beneficios, no pide privilegios, trabaja como modesto profesor, trabaja como panificador, trabaja como labrador en las ciudades más remotas, en las comunas agrarias del sur de Chile, ignorado, mientras su contemporáneo Andrés Bello brillaba como rector de nuestra universidad, como el gran intelectual forjador de la República burguesa del siglo XIX. Soberanía popular para la segunda independencia. Soberanía popular para la segunda independencia. Planteamiento de Allende hacia la segunda independencia. Allende intenta el camino hacia la segunda independencia buscando superar amargas experiencias de sectores probablemente muy bien inspirados, pero que habían ido sistemáticamente uno tras otro
al fracaso. Más de 17 movimientos guerrilleros armados fueron derrotados en América Latina entre 1960 y 1970, y de eso saben mucho más ustedes que nosotros los chilenos. De manera que no me voy a extender mayormente. Pero sí, la idea de explorar un camino propio, Allende no la había inventado él. Él se había inspirado en Mariátegui, que ya en 1921, 1922 había planteado que América Latina no era como Francia o como Alemania, donde había habido insurrecciones obreras, o como Rusia, por la revolución bolchevique después de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de una dinastía de zares, sino que América Latina, con sus indígenas, con sus pueblos mestizos, con sus colonias extranjeras, con sus enormes riquezas, tenía que generar una manera propia de alcanzar la libertad. Y de ahí entonces que la idea del camino propio está presente también en el propio Simón Rodríguez, a quien me gustaría citar, más bien en primer lugar en las primeras ideas libertarias. La logia lautarina, en 1798, juramentaba a sus miembros, logia en que estaban Miranda y O'Higgins, diciendo así, comillas: nunca reconocerás por gobierno legítimo de tu patria sino a aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos, y siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propenderás por cuantos medios estén a tu alcance a que los pueblos se decidan por él. Y Simón Rodríguez plantea, cito, la América está llamada por las circunstancias a emprender la reforma atrevida, paradoja parecerá, pero no importa. Los acontecimientos irán probando que es una verdad muy obvia. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. Originales han de ser sus instituciones y sus gobiernos, y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Pareciera que estuviéramos hablando hoy, después de tanta experiencia fracasada, en particular en lo personal, cuento por cientos los amigos que algún día estuvieron en Chile, acogidos al asilo de nuestro país, aún bajo los gobiernos de derecha, y que poco a poco fueron muriendo uno tras otros en unas y otras guerrillas. No era un problema técnico, no era un problema de más habilidad militar. Nadie pudiera decir que el coronel Caamaño en República Dominicana no era un hombre de gran destreza, y sin embargo la guerrilla de Caamaño también fue sepultada. De manera que no hay más legitimidad histórica, ética, moral y política que pueda invocarse para reconocer el acierto de Salvador Allende de proponer lo que él denominó la vía chilena al socialismo. El hecho de que el presidente Nixon, que el Pentágono, que las transnacionales hayan sentenciado a muerte a Allende antes de asumir su cargo, hay testimonio, hay actas de una reunión realizada en el Salón Oval de la Casa Blanca el 7 de septiembre de 1970, es decir, 3 días después que Allende gana en las urnas. Ya están las actas de esta investigación hecha por el senador norteamericano, en que Richard Nixon dice: hagan chillar la economía chilena, hay que sacar a Allende a como de lugar, no se fijen en gastos, y se lo dice al jefe de la CIA, al vicepresidente mundial de la Pepsi-Cola y al hoy ilustre chileno, director del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, quien fue a pedirle la intervención en los asuntos internos de Chile. Clase de patriota. De manera que tenemos una legitimidad histórica que tiene que ver también
con lo más profundo del pensamiento cultural latinoamericano. No puedo incurrir en ningún chauvinismo intelectual, porque esta profundidad de estas ideas están presentes también en Artigas, están presentes en Morazán, desde luego en Benito Juárez, Perón, Getúlio Vargas. Si ustedes ven el testamento político de Getúlio Vargas, es casi idéntico a las últimas palabras de Allende que hemos escuchado hoy. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Y en nuestra gran Gabriela Mistral, que nadie puede acusar ni de marxista ni de izquierdista, era una patriota, era una mujer culta, perseguida y odiada por las clases dominantes chilenas que la acercaron, la denigraron, la acusaron de atea, comunista, y tuvo que hacer su vida intelectual en el exilio y morir en el exilio. Decía Gabriela Mistral, América, América, todo por ella, porque todo nos vendrá de ella, desdicha o bien. Somos aún México, Venezuela, Chile, el azteca español, el quechua español, el araucano español, pero seremos mañana, cuando la desgracia nos haga crujir entre su dura quijada, un solo dolor y no más que un anhelo. Maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su Bello, por Andrés Bello, su Sarmiento, su Lastarria, su Martí, dicho en 1922. Es decir, tenemos todo un acervo político e intelectual que cabalga sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá y que apunta a la emancipación de nuestros pueblos como un proceso continuo y unitario. Soberanía popular para la segunda independencia. Soberanía popular para la segunda independencia. Chile bajo las garras del imperialismo. El cobre, como decía la propia Gabriela Mistral, explica la política en Chile. Nuestra gran premio Nobel decía, el que controla el cobre, controla la política, ¿no? Y por eso Allende, cuando nacionaliza el cobre, se transforma en un peligro feroz para los Estados Unidos, que estaba en plena guerra mundial. En plena guerra de Vietnam. En plena guerra de Vietnam. Ustedes tengan presente, ya saben ustedes la importancia del petróleo, de manera que no voy a tener la grosería de hablar de aquello. Pero permítanme decirles que esta sala está llena de cobre. Mi voz llega a ustedes por circuitos de cobre. Los computadores tienen cobre. Todos los conductos eléctricos del mundo tienen cobre. Las balas, los misiles, los cañones, los barcos, los aviones, los satélites, todo tiene cobre. Y en mi país
está el 50% de las reservas de cobre del mundo. Y tenemos apenas 17 millones de habitantes. Con esa riqueza, más el oro, más el litio, más el molibdeno, más la plata que hay en Chile, tendríamos para alimentar y vivir esplendorosamente 60 millones de chilenos. Sin embargo, tenemos un 70% de la población en la línea de la pobreza o de la miseria absoluta, y tenemos una hipoteca de nuestros recursos naturales de tal magnitud que hoy día más de los 2/3 del Producto Interno Bruto está en manos de capitales extranjeros. Y no por culpa de Pinochet. No se le puede echar la culpa a Pinochet. Tiene culpas muy claras Pinochet y nadie lo puede defender bajo ningún punto de vista. Pero Pinochet, hasta el último día de su mandato, entregó el 7% de la producción de cobre. En los 22 años que asumió la Concertación, entregó el 72% del cobre a los capitales extranjeros. Y como el cobre es la política en Chile, como el petróleo lo es en Venezuela, por favor, no me hagan hablar de política en Chile. No tiene ningún sentido. Si el presidente es hombre, si es mujer, si es gorda, si es flaca, si es simpática, si tiene carisma. Porque el presidente, los ministros, los senadores y los diputados están pintados en la pared y carecen de poder en relación al poder de las empresas transnacionales, en relación al poder de los grupos económicos, 5 grupos económicos que prácticamente controlan la mitad del Producto Interno Bruto y asociados a capitales extranjeros. Esa es la verdadera política chilena, y no la chimuchina, el covidillo, que este dijo tal cosa, que el otro le respondió, porque eso es lo que da la apariencia que hay democracia. Pero ¿qué democracia, qué soberanía puede haber en un país que los 2/3 de su producción está en manos extranjeras y que se ha transformado en un santuario del capital extranjero, y no por culpa de Pinochet, que ya tiene sus propias culpas? De manera que estamos en Chile, después de una dolorosa experiencia de dominación militar, ante el hecho descarado de la intervención del gobierno de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. No habría habido golpe de Estado el año 73 si no está la Marina de Guerra de los Estados Unidos anclada en el puerto de Valparaíso, en los ejercicios militares denominados UNITAS, con la Armada chilena. Desde comienzo a fin, toda la operativa del golpe se desarrolla, se controla y se dirige desde los barcos norteamericanos. Y toda la desestabilización del gobierno de Allende, de paralizar la producción, de sabotear las líneas de alumbrado público, de sabotear las líneas de gas, de abastecimiento de petróleo, los gasoductos, de sabotear los medios de comunicación del Estado, de asesinar al edecán del presidente, de asesinar al comandante en jefe del ejército. Una larga lista de acciones, son todas operaciones especiales de la CIA, del Pentágono, acreditadas por una comisión investigadora del Senado de los Estados Unidos que presidió el senador Frank Church. Todo está ahí. Y en los documentos que posteriormente fue desclasificando la CIA a instancia especialmente del presidente Clinton, que prueban de manera irrefutable que tanto el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 como la entronización del presidente Elwin después de Pinochet el 11 de marzo de 1990 fueron operaciones político-militares organizadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No es cierto que los que luchamos contra la dictadura, de los millones que luchamos contra la dictadura, hayamos triunfado en marzo de 1990. En ese momento intervino Estados Unidos con mucho más millones de dólares, con mucho más agentes de la CIA, con mucho más organización, con mucho más capacidad de cooptación para apartar al señor Pinochet
del Palacio de la Moneda, dejarlo como comandante en jefe y entronizar a un político obsecuente a los dictados de Estados Unidos para que ese político y la coalición que se instaló desde arriba hacia abajo con dinero corrupto y corruptor permitiera al gobierno de Estados Unidos y a las empresas transnacionales recuperar el cobre que ni siquiera el propio Pinochet había querido entregar. Están las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno en que los generales fascistas, sí, torturadores, sí, inmorales, sí, pero imbuidos de una doctrina nacionalista propia por lo demás del nazifascismo, están las actas en que ellos dicen: no vamos a entregar el cobre porque el cobre no fue nacionalizado por los marxistas, el cobre fue nacionalizado por todo el pueblo de Chile, es una cuestión de Estado. Pero como estos militares entonces habían violado los derechos humanos con todo el apoyo de Estados Unidos, de Israel, del Líbano y de las Islas Marshall. 4 países durante 10, 12 años votaron a favor de Pinochet. Estados Unidos, Israel, Líbano, Islas Marshall. Y 102, 104, 106 países invariablemente votaban contra Pinochet en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, cuando se votaba el voto sobre los derechos humanos en Chile. De pronto, cuando el ejército chileno se niega a entregar Codelco, Estados Unidos dice: en Chile se están violando los derechos humanos, ¡qué horror! Y decide lanzar una ofensiva, como lo sabe hacer el gobierno de Estados Unidos, para sacar del poder a Pinochet y poner en el poder a aquellos civiles que sí se prestaran para el juego de la entrega de los recursos naturales del cobre chileno. Soberanía popular para la segunda independencia. Soberanía popular para la segunda independencia. Protestas estudiantiles y reforma de leyes. El año 2006, en el primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, salen a la calle los estudiantes, el gobierno negocia con ellos, les promete solución a sus problemas y finalmente el 2008 dicta una ley, a fines del 2007 en realidad, para cambiar la educación. Antes se llamaba Ley Orgánica Constitucional, era la ley de Pinochet. Después de las protestas estudiantiles, la Concertación, la presidenta Bachelet, elabora una ley en acuerdo con los principales centros del pensamiento de la derecha y la promulga con el nombre de Ley Orgánica, Ley de Educación, Ley General de Educación, la LEGE, ¿no? Esa LEGE, que supuestamente era un cambio radical de la educación chilena para atender las demandas de los estudiantes, se redactó y se impuso al pueblo de Chile sin consulta a los estudiantes, sin consulta a los profesores, sin consulta a los expertos en educación. Se les llamó, sí, se formó una comisión, pero las propuestas de esa comisión no fueron tomadas en cuenta y lo que se le impuso a los chilenos fue una ley que conservaba intactos los privilegios del gran capital sobre la educación chilena, una educación clasista, elitista, que reproduce la desigualdad social que hay en Chile y que fue presentada ante la opinión pública con un gran acto político, en que estaban tomados de la mano los dirigentes de la derecha y los dirigentes de la Concertación.
y lo presentaron ante la opinión pública como un gran éxito de la democracia chilena. Y como siempre en Chile, el Chile chauvinista, como un gran ejemplo para América Latina, de un país moderno que es capaz de dialogar y ser avanzado y de proponer el sistema más avanzado de educación en América Latina. Ese es el discurso de la presidenta en la ceremonia en que están tomados de la mano socialistas, radicales, PPD, Demócrata Cristiano, UDI, RN. Todos los diarios en primera página, televisión una semana dando cuenta de esta democracia ejemplar, cito entre comillas, que era Chile. ¿Qué pasa 2 años después? 1,5 millones de estudiantes salen a las calles y demuestran que la LEGE era tan reaccionaria como la LOCE, que conserva los privilegios de la élite y que reproduce el mecanismo de millones de jóvenes que van a aprender a ser vasallos, van a la educación para ser tecnócratas sin formación humanista, sin formación cívica, sin conocimiento del mundo y literalmente sin ser capaces de leer y escribir, porque más del 60% de ellos no retiene lo que lee y no puede comunicar lo que sabe. Y más del 55% de los que egresan de las universidades no encuentran trabajo en la profesión por la que se endeudaron por 40 años. Es decir, esa catástrofe educacional que encubrió el gobierno de la Concertación en el año 2007, con la LEGE, ¿no?, fue destapada por la lucha de los estudiantes, de los mapuches, de los trabajadores en los años 2011 y 2012. Lo nuevo de esta situación es que se ha restablecido el sujeto social denominado pueblo, y ese sujeto social no reconoce en los 4 partidos de la Concertación y en los 2 partidos que hoy día gobiernan, RN y UDI, no reconoce en ellos la expresión de sus demandas ciudadanas, pasa por encima de ellos. Y por encima de la Concertación, de los diputados y senadores de la Concertación, y por encima de los diputados y senadores de la Renovación Nacional y de la UDI, los 2 partidos del gobierno de Piñera, pasan la comunidad, la ciudadanía de Magallanes, no la izquierda, no los marxistas, no la clase obrera, no los exiliados, no los torturados. Ellos y todos los demás chilenos decentes generan cuerpo social participativo y dicen: nos entendemos directamente con el Estado. No reconocemos a estos partidos, no reconocemos a estos diputados, no reconocemos a estos senadores, no reconocemos a estos alcaldes y concejales, no reconocemos a las cúpulas de los partidos, aunque sean nuestros propios partidos. La rebelión la protagonizan no solo los ciudadanos de a pie, que nunca habían hablado política, sino también los militantes de los partidos, que fueron educados en programas democráticos, participativos, que en sus congresos acordaron decisiones de izquierda, pero cuyas cúpulas llevaron a estos 4 partidos de la Concertación a una política neoliberal de colaboración con los 5 grupos económicos que controlan la sociedad chilena y de subordinación estratégica y táctica a las políticas de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no se trata de una traición, porque traición sería si estas fuerzas siempre hubiesen estado comprometidas a realizar cambios sociales y ahora no los cumplen. Tampoco se trata de un engaño. Lo que pasa es que la aplicación de las políticas neoliberales fue pactada en secreto a espaldas de los militantes de la Concertación por sus dirigentes y el Departamento de Estado norteamericano. Ese pacto secreto que algún día se va a saber en qué sala, en qué momento se hizo, dice, punto 1, a Pinochet y a los 4 miembros de la Junta de Gobierno no se les puede tocar. Punto 2, se conserva el modelo económico y se conserva la Constitución de Pinochet. Punto 3, fuera del nuevo gobierno que asumía en el año 90 los elementos marxistas, comunistas, allendistas que tengan digamos, alguna nostalgia de la unidad popular, de la obra de Salvador Allende, ¿no? Y cuarto, y en realidad lo principal, entregan el cobre a las empresas transnacionales.
Lo demás no importa. Lo demás no importa. Pueden tener partidos políticos, pueden hacer marchas, pueden sacar un panfleto, pueden erigir un monumento a Salvador Allende, pueden ir a derramar lágrimas de cocodrilo a la tumba de Allende una vez al año, ni un problema. Pero nos entregan el cobre. Eso es lo importante. Chile hoy día entrega todos los años 35.000 millones de dólares libres de impuestos. Prácticamente no pagan impuestos las empresas transnacionales. De manera que nuestra demanda no es la demanda de los allendistas, no es la demanda de los marxistas, no es la demanda de los castristas ni de los leninistas, es la demanda de cualquier ciudadano que tenga dos dedos de frente para entender que un país que controla prácticamente la mitad de la demanda de cobre del mundo, que tiene las grandes reservas de litio que tiene 4.000 kilómetros de mar y de fondo marino, que tiene bosques inconmensurablemente con una capacidad prodigiosa de saneamiento y reproducción de la naturaleza. Ese país no puede pasar por las premuras que está pasando. Soberanía popular para la segunda independencia. Soberanía popular para la segunda independencia. La Constituyente, el camino de salida a la crisis. En Chile los de la demanda son dueños de la oferta. Controlan los 2/3 del 72% de lo que se produce de cobre. Está en manos de los competidores de Chile, de los rivales de Chile. De manera que luchar por una nueva constitución no es un prurito legalista. Los que consideran que es bueno el modelo económico, los que quieren seguir con sus privilegios, ojo, no solo los privilegios de las élites empresariales, también los privilegios militares, los privilegios del Opus Dei, del alto clero, que tiene privilegios en la sociedad chilena, no hay Estado laico en Chile, y los privilegios de la élite política partidista. Un sueldo de 14 millones de pesos mensuales, ¿cuánto es? De $30.000, le quita el habla a cualquiera. Y el presidente del Senado, socialista del actual Partido Socialista, nada que ver con el socialismo de Allende, tiene 32 millones de pesos. Es decir, más o menos 60 o 70 mil dólares mensuales. Es muy difícil atreverse a luchar contra el sistema dominante cuando se tienen esos privilegios. Entonces el movimiento nuestro creció de tal manera, impactó de tal manera en las capas medias, no solo en los pobres, no solo en los excluidos, también en la gente limpia y transparente que creía que había transición a la democracia. Gente que creía que no se podía tocar a las empresas porque iba a venir Pinochet a dar un golpe de Estado. Como que si los golpes de Estado lo hicieran los militares. Como si no hubiera civiles en los golpes de Estado, como que si no hubiera grandes empresarios en los golpes de Estado, como que si no hubiera CIA o Pentágono detrás de los golpes de Estado. ¿Por qué querrían darle un golpe de Estado a la Concertación si la Concertación estaba haciendo todo lo que pedía el gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién hizo la transición? Muchos chilenos creen que la hizo Elwin o que la hizo Lagos, pero les comunico que hace 3 semanas murió el padre de la transición política. Su nombre es muy desconocido. Se llamaba Harry Barnes, era el embajador de Estados Unidos en Chile. Él financió, organizó, articuló con la CIA y el Pentágono detrás esta gigantesca operación de engaño que le presentó al pueblo de Chile como transición a la democracia
lo que era transición de la dictadura militar o cívico-militar a la transición a la plutocracia, al dominio del 1%, de 7 grupos económicos, con respeto de los privilegios de la camarilla del alto mando militar, porque es, ojo, solo el alto mando militar. De esto no tienen culpa las tropas ni la oficialidad joven, ¿no? Y los privilegios del capital extranjero, que siempre están en secreto, operan en secreto. Es tal el poder del capital extranjero, que aquí no tengo tiempo de describirlo, que no salen a la calle con un cartel, no dan conferencia de prensa, nunca dan la cara, simplemente deciden. Un telefonazo a la presidenta de la República determinó que la presidenta le comunicara a sus subalternos que le dieran la pasada a la central termoeléctrica de Castilla, que era un escándalo, violaba todos los parámetros de sustentabilidad ambiental. Pero ante un llamado de una transnacional y del embajador de Estados Unidos, la presidenta no se podía negar y le dio la pasada a la central termoeléctrica de Castilla. ¿Qué pasó 3 años después? Las comunidades apelaron a los tribunales, sí, a los tribunales de la época de Pinochet, a los mismos tribunales elitistas y racistas que hay en Chile, pero esos tribunales acaban de darle la razón a las comunidades y han prohibido la central termoeléctrica de Castilla en la Corte Suprema, a pesar que la presidenta se puso al lado del capital extranjero. Los tribunales fallaron en favor de los pueblos aledaños a la central termoeléctrica de Castilla. Es el nivel de cruce de contradicciones y ustedes se podrán escandalizar, pero los mismos oficiales de ejército que torturaron, que persiguieron a los chilenos, hoy día dicen, claro, nosotros somos los desprestigiados, Pinochet nos usó, está muerto, pero los que ganaron en poder fueron los civiles, los empresarios, los grupos económicos. Y esos sectores nos han dicho a nosotros en reuniones públicas de que ellos no aceptan la desnacionalización del cobre que hicieron los civiles. Y defienden a Pinochet porque Pinochet solamente entregó el 7% del cobre, en cambio los civiles entregaron el 72% del cobre. A ese nivel de contradicción estamos llegando. Nuestros enemigos de ayer, hoy día también hablan de asamblea constituyente. Pero como la asamblea constituyente daría la posibilidad que cualquier chileno que viva dentro de Chile o fuera del territorio nacional pueda votar, pueda tener poder, pueda ser escuchado por instituciones estatales, democráticas, participativas, es inaceptable. Porque si es escuchado el pueblo de Chile, jamás va a votar en favor de una ley del cobre como la que hay ahora. Si es escuchado al pueblo de Chile, jamás va a aceptar el modelo educacional que hay ahora. Si es escuchado al pueblo de Chile, jamás va a aceptar el régimen previsional que hay ahora. Jamás va a aceptar los privilegios de la cúpula militar que hay ahora. Jamás va a aceptar que Chile sea el Caín de América Latina, que esté boicoteando el Mercosur, el ALBA, la integración latinoamericana. Porque el pueblo de Chile es profundamente bolivariano y en eso Allende tiene un rol fundamental. Además, el pueblo de Chile es profundamente orgulloso del pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche hoy es mucho más discriminado, mucho más perseguido y mucho más reprimido que en la época de Pinochet. Entonces tenemos una situación que no cabe en los parámetros de un partido de izquierda, uno de centro y uno de derecha. Estamos en una situación en que tenemos que revalidar la nacionalidad, la identidad cultural, el proyecto bolivariano, el proyecto Allende, el proyecto nacional popular de los padres fundadores. ¿Para qué? Primero porque tenemos derecho a hacerlo. Según la doctrina jurídica y la filosofía internacionalmente reconocida como filosofía del derecho, el ciudadano, el poder originario está por encima de la institucionalidad del Estado y debe ser y puede ser convocado por encima de cualquier legalidad, de cualquier constitución. Según Camilo Enríquez, invocando la Constitución francesa, jacobina, ninguna generación tiene el derecho a imponerle a las próximas generaciones una legalidad que no sea la que ellas mismas quieran darse.